Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de Rebelión en la Tacita, un podcast que no sé si alguien necesita, pero que yo tenía ganas de hacer. Mi nombre es Joana, no soy experta en nada, no voy a hablarles desde ningún lugar de autoridad, simplemente soy una persona que piensa mucho y que tengo muchas ganas de compartir esos pensamientos con quien tenga ganas de escucharlos. ¿Por qué Rebelión en la Tacita? Básicamente porque este podcast es un homenaje a las muchas madrugadas en las que junto con mis hermanas, mi mamá, mi tía, amigas, nos hemos quedado, tratando de cambiar el mundo, hablando de cosas, de ideas que se nos venían a la cabeza, siempre acompañadas por una taza de café, un mate, una taza de té, y donde nos cuestionábamos todo y nos hacíamos preguntas y nos respondíamos y discutíamos y desarmábamos temas que nos interesaban hasta llegar a algún punto o alguna teoría que nos resultaba satisfactoria. Estas madrugadas fueron sin duda en gran parte responsables de mi formación y de la persona que soy hoy y con la cual estoy bastante conforme. Así que tenía muchas ganas de replicar esas madrugadas en esto, en un espacio un poco más amplio, donde otras personas pudieran sumarse, ya sea escuchando y, si ustedes quieren, a mí me encantaría, también participando, ¿sí? Me encantaría escuchar lo que piensan y que se queden hasta el final y después me comenten qué opinaron y me propongan temas que les puedan interesar. Y que se convierta en una interacción enriquecedora para todos, para ustedes y para mí. Hay un canal que va a estar abierto para este fin, para esta interacción. Me van a encontrar en Instagram como @rebelión en la tacita. Y ahí recibo mensajes y los escucho y leo sus comentarios o lo que tengan ganas de decirme, siempre y cuando venga de un lugar de respeto. Todo lo que tengan para decirme va a ser súper bien recibido. Bien, pasemos entonces al episodio número 1 que nos reúne acá. La verdad es que hice una lista muy larga de temas porque me tomó mucho tiempo armar este podcast en mi cabeza, más que nada. Y tenía una larga lista de temas que quería tratar y me costó mucho decidirme cuál iba a ser el del episodio número 1. Primero porque, no sé, por algún motivo quería que fuera un tema más significativo, que tuviera que ver con este inicio. Después de mucho pensarlo me di cuenta que había un concepto, una palabra que se repetía mucho en todos los temas de los cuales yo quería hablar y que me pareció que era una palabra, un concepto lo suficientemente interesante como para dedicarle de por sí un episodio completo. Así que hoy nos vamos a abocar a eso. Hoy vamos a hablar de privilegios. Hablar de privilegios es algo que se volvió bastante natural últimamente. Es una palabra, un concepto que escuchamos en muchos lugares, en redes, a distintos activistas, periodistas. Muchas personas hablan de privilegios. Para algunos es como si fuera una palabra que está de moda, pero realmente no sé si sabemos o tenemos en claro qué es lo que decimos cuando hablamos de privilegios. Como les dije al principio, no voy a hablar desde ningún lugar de experiencia o de autoridad, mejor dicho. No intento ser una voz decisiva sobre este o ningún otro tema. Así que lo que voy a hacer es hablarles de qué hablo yo cuando hablo de privilegios. Porque me van a escuchar decir esta palabra muy seguido, entonces quiero que sepan y que tengan el contexto de qué es exactamente a lo que me refiero cuando digo privilegios. Para empezar a entender un poquito, tenemos que entender que la definición de privilegios dice algo así como que un privilegio es una ventaja que no es ni merecida ni ganada, que una persona o grupo recibe simplemente por pertenecer a una categoría en particular. En niveles sociales, por lo general es algo estructural y por lo general es bastante invisible para quien lo tiene. Un caso que por lo general escuchamos mucho relacionado a los privilegios es un hombre blanco en una sociedad racista suele tener privilegios que no eligió ni se ha ganado,
que le abren puertas automáticamente, ¿sí? Esto es casi como uno de los usos de privilegios que, digamos, es más indiscutible, ¿no? Pero lo que pasa es que también, bueno, esto me ha pasado a mí, por lo menos cuando hablamos de privilegios con una persona y mencionamos a esa persona que tiene privilegios o que ha tenido privilegios, por lo general la reacción de la otra persona no es una reacción de agrado, suele ser una reacción más bien defensiva, lo cual tiene bastante sentido porque todos sabemos y conocemos cuáles son nuestras luchas y a veces pensar que llegamos al lugar al que llegamos debido a que tenemos privilegios es doloroso porque pareciera que está como invalidando nuestras luchas. Para evitar que eso pase, tenemos que poner otro concepto sobre la mesa que es la ventaja. Y tenemos que tratar de entender la diferencia entre estas dos cosas. Yo les dije que el privilegio era una ventaja no merecida ni ganada, ¿sí? Por lo tanto, todo privilegio es una ventaja, pero no necesariamente toda ventaja es un privilegio. Si nosotros nos esforzamos por construir una carrera, un perfil profesional a través de muchas horas de estudio, inversión energética, económica, sacrificios, y construimos un buen perfil profesional y nos convertimos en un profesional capaz de presentarse en cualquier postulación, cualquier empleo y obtenerlo por las calificaciones que tenemos, que nos digan que tenemos un privilegio nos puede resultar doloroso. Y la realidad es que todo ese esfuerzo que nosotros hicimos vale, por lo tanto, lo que tenemos en realidad es una ventaja, no es un privilegio. Y tenemos una ventaja porque es ganado, porque es merecido, porque la diferencia entre privilegio y ventaja, si bien en ambos casos hablamos de una superioridad o una mejor posición de uno sobre otro, cuando hablamos de privilegios hablamos de algo que es inmerecido y que no es ganado y que nosotros no hemos hecho nada para obtener. Sin embargo, cuando hablamos de ventaja, en muchos casos podemos estar hablando de algo que es meritorio. Hay muchos tipos de ventajas, pero en estos casos y en donde se choca con el concepto de privilegio es cuando las ventajas son meritorias. Entonces es muy importante tener en cuenta que no es lo mismo una ventaja que obtuvimos a través de herramientas que logramos con nuestro esfuerzo que un privilegio que no merecemos ni nos ganamos por ninguna acción en particular, simplemente vino con nosotros por alguna característica o una condición que va más allá de nuestra voluntad. Por eso, lo que tendríamos que pensar cuando hablamos de privilegios es que los privilegios, en primer lugar, no invalidan y no deben invalidar las luchas personales de cada individuo. Porque, vamos a poner un ejemplo. Juan ha trabajado mucho tiempo y se ha esforzado mucho y ha invertido energía, tiempo, se sacrificó, dejó de ir a reuniones familiares, perdió una relación de pareja y puso plata y energía y bajó o subió de peso y se estresó y se le cayó el pelo y le salieron canas durante 8 años para terminar una carrera y hacer un posgrado, y hoy tiene un currículum impecable. Va a una entrevista de trabajo de una gran empresa donde piden, vamos a suponer, un gerente de marketing. Piden un gerente de marketing y claro, cuando Juan se presenta con todas estas condiciones, todas estas características que tiene su currículum, por supuesto que tiene una ventaja por encima del resto de las personas que se van a presentar porque seguramente todos no se formaron de la misma manera en la que él lo hizo. Entonces, si Juan logra esta posición por esa ventaja, lo cual tendría todo el sentido del mundo, estamos hablando de un mérito, ¿sí? Algo por lo cual Juan se esforzó. Ahora, si dentro de esta misma selección de personal había otro candidato que tiene un currículum tan destacado como el de Juan, pero que para movilizarse necesita una silla de ruedas, mientras que Juan tiene 2 piernas funcionales para caminar y trasladarse. Al momento final, cuando los seleccionadores se encuentran con Juan y este otro candidato y tienen que decidir con cuál de los dos se quedan, surge un tema que es,
el edificio donde van a trabajar estas personas no está preparado para una persona que se tenga que movilizar en silla de ruedas. No tenemos rampas, hay muchas escaleras, el ascensor muchas veces no funciona. Bueno, vamos a contratar a Juan. Entonces Juan, si bien ganó el puesto o eliminó a muchas personas o potenciales candidatos por un mérito, ¿sí? que fue la construcción de su currículum, por otra parte, logró el puesto por un privilegio, ¿sí? Porque es algo, a ver, la funcionalidad para caminar y movilizarse de sus piernas no ha sido ni buscada, ni merecida, ni ganada. Simplemente es una condición que vino con él. El hecho de que Juan haya obtenido su puesto debido a ese privilegio no invalida todo lo que Juan se esforzó para lograr llegar a ese momento, ¿verdad? Pero ¿cuál es la responsabilidad de Juan en esto? ¿Y por qué? Y acá es la parte más importante. Porque es importante que seamos conscientes nosotros de nuestros propios privilegios. Básicamente porque no va a ser la misma la situación de Juan si él es consciente de que obtuvo ese puesto porque sus piernas le eran funcionales para caminar. Porque Juan, cuando tenga una posición de poder dentro de esta compañía, va a poder acceder a las herramientas necesarias para promover un espacio de trabajo más inclusivo para personas con movilidad reducida, por ejemplo. Entonces es súper importante ser conscientes de nuestros privilegios. Y esa es la parte de la que más se habla, la conciencia de los privilegios. Más o menos todos tenemos claro que cuando intentamos trabajar sobre nosotros mismos, evolucionar, mejorar como personas, crecer, tenemos que autoconocernos. Creo que en general, por lo menos las personas con las que hablo, solemos tener claros que el autoconocimiento es una parte importante. Y la conciencia de los privilegios es fundamental para este proceso de autoconocimiento. No podemos tener una sociedad más justa, no podemos ser personas más empáticas si no somos conscientes de aquellas cosas que nos facilitaron el camino, que nos allanaron el terreno, por algún motivo que no merecíamos o no buscamos. Y no merecíamos, ojo con esta parte, porque esto no quiere decir que no merezcamos el lugar al que llegamos, sino que no merecíamos más que otras personas en nuestras mismas condiciones. Ese es el punto. El privilegio no habla del general, habla de dos personas en las mismas condiciones, ¿sí? Por eso también otro punto en el cual suele surgir mucho el tema de los privilegios es cuando hablamos de feminismo, hombres, mujeres, y cómo el hombre en esta estructura, en este sistema en el que vivimos actualmente, ha tenido privilegios en relación a las mujeres. Y eso es una realidad. Que obviamente por estas mismas cuestiones que hablamos antes, para muchos hombres es una realidad dolorosa de aceptar. Porque cuando le decimos a un hombre que no ha tenido un techo de cristal con el cual toparse en su crecimiento laboral, y sí, le va a causar mucho enojo, lógicamente, porque ha trabajado durante muchos años haciendo horas extras, deslomándose para que lo vean, para que lo noten, estudiando antes de deslomarse, trabajando probablemente, se ha levantado muy temprano a la mañana, ha hecho sacrificios. Entonces, que le digan que tiene privilegios por encima de alguien más, y sí, es un poquito doloroso. El punto es que tiene privilegios en un aspecto en particular, pero podemos dar vuelta la situación a lo opuesto. ¿Qué pasa con la educación emocional, por ejemplo? Las mujeres hemos sido educadas emocionalmente, hemos crecido en ámbitos donde se nos ha educado sobre las emociones. En líneas generales los hombres no. Entonces, cuando hablamos de emociones, por ejemplo, o si hablamos de superar un duelo por la pérdida de un ser amado, y bueno, claramente las mujeres tenemos privilegios por encima de los hombres. Y eso es algo de lo que también tenemos que ser conscientes. Entonces, el punto principal cuando hablamos de privilegios es entender que, uno, no deben ser usados para la invalidación de las luchas personales de nadie, que se puede tener mérito en un logro y al mismo tiempo haber tenido privilegios. Son dos conceptos que pueden convivir en una misma persona y en una misma situación. Dos, que cuando hablamos de privilegios hablamos de
en relación a otra persona en nuestra misma condición, no en general en relación a todos los habitantes del planeta Tierra. Y 3, que no hay crecimiento personal, no hay empatía, no hay una sociedad más justa, no hay un mundo más justo y más equitativo sin una conciencia de los propios privilegios. Y eso es algo que, como les dije al principio, va a surgir muchas veces en este podcast, porque es uno de los temas que más me interesa y más me interpela, aplicado a muchos otros temas, pero es un tema un concepto que está mucho en mí. Y no quiero decir con esto de que yo tenga una plena conciencia de mis privilegios, pero sí he aprendido con los años que el estar acá, pudiendo hablarles, el tener un micrófono para grabar lo que estoy diciendo, el tener un acceso a internet, una computadora para procesar este audio, el tener Spotify para subir este podcast, el tener el tiempo para crearlo, cranearlo, pensarlo y ejecutarlo, el tener la libertad de en este podcast expresar libremente lo que pienso abiertamente, sin restricciones, son privilegios. Y son privilegios que me han dado el crecer en una familia que fomentó el libre pensamiento, el ser hija de una madre que me enseñó a cuestionarme permanentemente absolutamente todo, incluso a cuestionarla a ella constantemente. El haber crecido en una casa llena de libros, el haber tenido acceso a una educación, todas esas cosas son privilegios y son mis privilegios. Tengo muchísimos más y seguramente tengo muchos de los que no soy consciente, pero sí soy consciente que tengo que trabajar en ellos y sí soy consciente que tengo que volverme cada vez más consciente y sí trato de habitar este mundo desde esa conciencia de mis privilegios para poder ver al resto de las personas desde un lugar más compasivo, para poder ver al resto de los humanos desde un lugar más empático, para poder vincularme más sanamente con las personas que amo y con aquellas que simplemente coexisten en este espacio conmigo. Para cerrar, me encantaría invitarlos a que piensen ustedes también en cuáles son estos privilegios que creen que tienen, que se animen a transitar el camino de reconocer esos privilegios, de identificarlos y de sin miedo y sin creer que eso desmerece sus luchas y sus logros, incorporarlos en su concepción de su vida, en ese pasado y en esa memoria del pasado. Llegué hasta acá como consecuencia de muchas cosas y llegué hasta acá entre esas muchas cosas también como consecuencia de esos privilegios. Lo cual no desmerece todo lo que me costó, todo lo que luché, todas las dificultades que tuve que atravesar. Simplemente hace que yo pueda mirar al otro que no tuvo esos privilegios con una mirada más compasiva y amorosa. Que en definitiva me parece que es lo que el mundo necesita un poquito en este momento. Así como les dije al principio, me encantaría escucharlos, leerlos, saber qué es lo que piensan, qué es lo que creen, que me cuenten lo que tengan ganas de contarme, si es que esto les generó algo interesante, algo bueno, les gustó, les desagradó, los interpeló, los incomodó. Quiero escucharlos, quiero saber lo que tengan para decirme, quiero leerlos, así que comuníquense conmigo al Instagram @rebelionenlatacita y calculo que en una semanita me estarán escuchando de nuevo por acá con algún otro tema que tengo ahí guardado en esa larga lista que ya les dije antes. Que tengan todos una excelente semana y muchas gracias por llegar hasta el final de este primer episodio de Rebelión en la Tacita.